Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que siempre nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y hoy, ¿verdad? Como siempre, le voy a pedir a mi hermano y amigo John Morales que tenga esta oración de inicio. Amantísimo Padre, que tú moras en los santos cielos. Santificado sea tu nombre y glorificado. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en santidad. Refuérzanos y danos fuerza. También te pido, Padre Santo, por una compañera de trabajo de mi compañero Edwin del Valle, Padre Santo, Lisi, que hace poco, Señor, tú sabes que ha salido de una operación y que se está recuperando. Padre Santo, dale fortaleza, dale fuerza para que se pueda recuperar del todo. En el nombre de Jesús, Amén. amén, Señor. Gracias, John, por esa hermosa oración. Vamos entonces al título de esta lección, que es para el 28 de enero 2023 y se titula Las ofrendas para Jesús. Y sabemos que en la lección anterior hablamos de los diezmos, ¿verdad? Pero en esta lección está específicamente hablando, John, de las ofrendas. A veces hay gente que piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Pero cuando tú leíste ese título, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, pero este título se está refiriendo a ofrendas para Jesús, porque pueden ser ofrendas para otra persona. Uno puede ofrendar para diferentes cosas, pero el tema es ofrendar para Jesús. Bien, las ofrendas son mencionadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero al contrario de lo que ocurre con el diezmo, no existe una norma fija para ellas. Sabemos que en el diezmo, como hablamos y, ¿verdad? Y dimos la lección, es el 10%. Ya eso es una regla, una norma, eso es de Dios. Pero en la ofrenda no existe esa norma. Con respecto a las ofrendas, se habla de la voluntad del oferente, ofrendas de agradecimiento, de sus circunstancias, ofrendas por el pecado, de su finalidad, ofrendas para los pobres, e incluso existían ofrendas de importe exacto para mantenimiento del templo. Dios, ¿nos puedes mencionar algunas partes importantes que tocaremos en esta lección? Preguntas sobre las ofrendas. ¿Por qué ofrendar? ¿Cuánto ofrendar? Eso que lo vamos a discutir más allá de la repercusión económica, un acto de adoración, cómo ve Dios las ofrendas y el último punto, ofrendas especiales. Bien, y para el sábado el versículo para memorizar es Salmo 116, 12 al 14, que dice: pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí, levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Bien, este sábado, ¿verdad? Habla de, del diezmo y además del diezmo, ¿verdad? Están las ofrendas que provienen del 90% que permanece en nuestro poder. Después de devolver el diezmo a Dios, aquí es donde comienza la generosidad. El pueblo de Dios daba ofrendas, ¿verdad? Diferentes tipos de ofrendas que ya las hemos mencionado, dada en respuesta a la gracia de Dios, por agradecimiento, ¿verdad? Para reconocer la protección de Dios y las bendiciones de salud, prosperidad y poder sustentador. También había ofrendas para los pobres, como ahorita dijimos, y ofrendas para construir y mantener la casa de adoración. Cuando consideramos la magnitud de los dones que Dios nos da, empezamos a ver nuestras ofrendas como algo que pavimentar el estacionamiento o comprar túnicas
eh, para el coro. Así que cuando nosotros damos nuestras ofrendas, podemos hacerlo, ¿verdad? Diferentes formas para ofrendar. Y cuando leemos ahí vemos que habían diferentes formas que utilizaban esa ofrenda. En nuestra iglesia, pues, aunque la ofrenda no es el diezmo, pero con todo y eso de la ofrenda se va parte también para la asociación, ¿verdad? Y poco se queda en la iglesia. Así que vemos que aún de la misma ofrenda, ¿verdad? Se ofrenda para otros y se ayuda en el templo en pagar la luz, en pagar el agua. Así que en aquel tiempo como ahora también se utilizaba, ¿verdad? La ofrenda para eso. John, ¿algún comentario ahí? Sí, si nosotros lo comparamos hoy en día, ¿verdad? La iglesia adventista pues recoge las ofrendas de la escuela sabática, que esa ofrenda tiene que ver solo para cosas de la escuela sabática, como el 13º sábado, ayudar a abrir escuelas, instituciones en estos países que son pobres, como el África, Nueva Guinea y estos otros países de Asia, y se han beneficiado bastante. Con eso han podido abrir muchas cosas, escuelas, niños pobres que no tenían recursos para estudiar, han podido sacar una carrera, gracias a Dios, por las ofrendas de la escuela sabática. Ahora en el culto divino también se paga los diezmos y las ofrendas en el diezmo se paga en un sobre, pero ese sobre también tiene diferentes cosas para si tú quieres ofrendar para una cosa o para ayudar al mantenimiento de la iglesia o para otro departamento. Tú das como tú quieras dar, de acuerdo a tu generosidad, pero cada cosa se utiliza y al final todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias por mencionar, John, ¿verdad? Esa parte del 13º sábado, porque vemos, ¿verdad? Que se saca esa parte para un proyecto especial. Básicamente lo hacemos para un proyecto especial, un proyecto que, un ejemplo, van a construir un hospital. Pues mira, ese dinero se saca y ese 13º sábado para ese hospital mundialmente. Así que sí se utiliza el diezmo para construcción, para pagar maestros, pagar pastores, pero aparte de eso, pues esos proyectos que necesitan más rápido fluidez de dinero, pues ¿qué pasa? Con el 13º sábado, pues se hace más rápido. Bien, vamos entonces a la parte del domingo. Motivación para dar. John, ¿nos puede dar esa parte? Claro que sí. Motivación para dar. Eh, Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si damos es en respuesta a su maravilloso regalo para nosotros. Jesús de hecho se nos dice, el Señor no necesita nuestras ofrendas. ¿Por qué no necesita nuestras ofrendas? Porque Él es el dueño de todo. Él es el que lo creó todo. Él no necesita de nuestras miserias para, para poder llevar su plan de salvación. Pero nosotros por agradecimiento lo damos y Dios ve nuestra generosidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos generosos, que no seamos un rico millonario. Voy a poner el ejemplo del joven rico. El joven rico guardaba los mandamientos de su juventud y guardaba la ley, pero para él, en su mente, él guardaba todo y él estaba bien con el Señor, pero era egoísta de tal manera que nunca era generoso para con el pobre. Y Jesús le tocó ese día, le tocó y le habló.
y le dijo, una cosa te falta, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Si ese hombre rico se hubiera despojado y se hubiera vendido y hubiera seguido a Jesús, hubiera podido vencer esa cosa que no podía haber vencido y hubiera tenido la salvación. Bien. ¿Y por qué ofrendar? Porque Dios ama, ¿verdad? Al dador alegre. Cuando tú lo haces con amor, como dice John, con deseo. Mira, Dios verdaderamente conoce nuestro corazón. Como dijo John, Él no necesita nada de nosotros. Ahora, importante, ¿cuál debe ser nuestra motivación a la hora de ofrendar? Pues mire, agradecer el sacrificio de Jesús y sus bendiciones, porque el mismo Padre ofrendó al Hijo. Dios de ofrenda al Hijo para que tú y yo podamos tener salvación. Imagínate, dio todo lo que tenía en el cielo. Expresar nuestra entrega completa a Dios. Manifestar nuestra confianza en Él. Revelar nuestro amor a Dios y al prójimo. Y renunciar al amor, ¿verdad? Al dinero. Hay gente que se apega, ¿verdad? Al dinero. ¿Sabe qué también? Recuerdo un hermano que decía, hermano Manolo, decía, hermano, cuando usted vaya a dar, que no te duela, que no te duela. Si te duele, mejor no des nada, quédate con eso. ¿Por qué? Porque uno lo hace de corazón. Bien, vamos entonces a la parte del lunes. ¿Qué porción para las ofrendas? Más que un porcentaje, ¿qué criterio da Dios como base para la cantidad de nuestras ofrendas? Nuestras ofrendas son un reconocimiento y una expresión de nuestra gratitud a Dios por sus abundantes dones, ¿verdad? La vida, la redención, el sustento y las bendiciones constantes de muchas clases. Por ende, como vimos en el pasaje anterior, el volumen de nuestra ofrenda es según hayamos sido bendecidos. A quien se le dio mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Eso está en Lucas 12:48. Dice en Deuteronomio 16:17, cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Al ofrendar, manifestamos nuestro agradecimiento por las bendiciones recibidas. Es lógico, pues, que las ofrendas sean proporcionadas a las bendiciones. ¿Significa esto que le estamos pagando al Señor por sus bendiciones? El salmista es claro, no podemos pagarle a Dios por lo que hace por nosotros. Tan solo podemos darle una respuesta de agradecimiento. Y esto lo manifestamos al ser generosos con la causa de Dios y con nuestros semejantes. Al ser generosos, desarraigamos el egoísmo de nuestro corazón. A veces, yo no sé si a John le pasa que, un ejemplo, en una luz encuentra a alguien y uno, pues, no, a veces no quiere dar porque dice, eso es para él mismo dañarse, para droga, para esto, lo otro. Pero en verdad, uno se queda pensando, uno dice, mira, no debemos ser jueces, porque sabrá si en ese momento tiene hambre, no quiere meterse droga, y lo estamos ayudando. Pero a veces yo lo que hago también es que se lo compro y no le doy dinero. Pero nada, me gusta bendecir con lo que Dios me bendice a mí. Así que no sé si John tiene algún argumento ahí, algo que comentar. Sí, es interesante lo que tú acabas de decir, ¿no? Muchas veces no tenemos el tiempo para ir y comprarle algo y tenemos que seguir nuestro camino porque estamos deprisa y no nos cuesta otra pues que darle un dinero. Pero una vez sucedió que le dimos un pedazo de pan, había comprado unos panes en el supermercado y una compra. Y de la compra que yo tenía, pues le di un pan, pero el tipo me lo rechazó. Me lo rechazó porque él lo que quería era dinero y se enojó muchísimo. Entonces ya cuando uno ve que eso sucede, uno dice, ah, él parece que lo que quería era dinero, pero tampoco voy a juzgar para qué quería el dinero. Entonces, a veces suceden esas cosas, pero
Es bueno ayudar al necesitado cuando tú lo ves en la calle que está pidiendo una limosna. Es bueno ayudarle. Bien, vamos a la parte del martes, las ofrendas y la adoración. John, ¿nos puedes comentar esa parte? Claro que sí. Dice que la Biblia no nos da un orden para el culto de adoración, pero al parecer hay al menos cuatro cosas presentes en los servicios de adoración. En el Nuevo Testamento está la lista que incluye un estudio, predicación, oración, música y diezmos y ofrendas. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos el sábado cuando estamos allí, damos la escuela sabática, que es el estudio, recogemos los diezmos y las ofrendas. También tenemos la música, cantamos tres o cuatro himnos antes de la predicación. Luego viene el himno inicial que tiene que ver con el tema de la predicación y luego viene la predicación. Y eso está escrito, lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, en la lista, ¿no? 3 veces al año los hombres y las familias de Israel debían presentarse ante el Señor en Jerusalén. O sea que si tú vivías en Galilea o si tú vivías en cualquier área de Israel, aunque fuera lejos y te tardaras 3 o 4 horas o más en llegar ahí, tú tenías que una vez al año ir a Jerusalén y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Siempre que iban a Jerusalén, iban con unas ofrendas. Y eso es bien interesante. Bien, vamos a la parte del miércoles. Dios toma nota de nuestras ofrendas, ¿verdad? Y vemos aquí que hay una parte en la historia que Jesús y sus discípulos, parece que estaban bien cerquita, John, de donde caían, donde echaban las ofrendas en el templo, porque pudieron ver, ¿verdad? Esta viuda que, ¿verdad? Bien humildemente, posiblemente no quería ni que vieran lo que ella iba a echar, pero echa poquito, pero ella ofrendó todo lo que él tenía. Y dice, ¿verdad? Que verdaderamente, pues, eso se agradó a Dios. Y importante, ¿verdad? Uno, cuando vaya a ofrendar, no es lo que sobre, sino, ¿verdad? Algo que verdaderamente yo entiendo sustantivo, que sea algo que sea algo bueno, ¿verdad? Es verdad, os digo, que esta viuda pobre echó más que todo. Aunque ella echó poquito, pero para Dios, ¿qué pasó? Ella echó mucho. ¿Por qué? Porque posiblemente los demás tenían mucho y lo que hicieron fue que dieron de lo que sobraba. Pero ella no, ella echó todo lo que ella tenía. Mientras Jesús observaba como muchos ricos echaban mucho en el arca de las ofrendas, una pobre viuda echó tan solo 2 moneditas, unos 40 euros, vamos a ponerlo así. ¿Cómo es posible que Jesús dijera que ella había echado más que todo? Tendemos a medir la generosidad por el monto de ofrenda. Sin embargo, Dios ve las motivaciones de los oferentes. Esta viuda anhelaba intensamente colaborar con la obra de Dios y le dio el todo que tenía. En el caso de Cornelio, vemos como Dios tiene cuenta también nuestras acciones en favor de los necesitados. Ante Dios, las limosnas de Cornelio mostraban lo que había en su corazón, amor a Dios y a su prójimo. O sea, también Dios tiene un medidor de tu corazón cuando tú ofrendas. Pero importante, tú lo haces por solamente ofrendar, o lo haces porque tienes el deseo de hacerlo, o lo haces porque es lo que te sobra, o lo haces porque es lo más que tú tienes, ¿verdad? Lo último que tú tienes para ofrendar. Es importante, eso es para reflexionar. John, ¿nos podrías comentar en esa parte? Sí, Cornelio era un hombre que estaba buscando verdaderamente la salvación y oraba y ofrendaba. Pero era un ciudadano romano y era un ciudadano romano con poder, o sea, tenía sirvientes y tenía gente a su cargo. No era un simple soldado, sino tenía un cargo más que un soldado romano. Y, y, y por eso podemos ver la historia, ¿verdad? Cuando Pedro va allá, él está muy contento, hasta se le jodilla a Pedro,
Pero Pedro le dice, no, no, solamente ante Dios te arrodillará y terminó bautizándolo a él y a su casa. Y queridos hermanos, búsquenlo en Hechos, en capítulo 4, lo puedes ver toda la historia de Cornelio, muy, muy interesante. Bien, vamos entonces a la parte última del jueves. Proyectos especiales, ofrendas de frascos. Y antes voy a pedirle a John que tenga esta parte, pero una de las cosas que sucedió en nuestra iglesia son pocos miembros, pero aparte eran pocos miembros, cuando venía el 13º sábado, se ofrendaba bien poquito. Y nosotros, wow, eso no nos gustaba. Y un día nuestra hermana Elena López se le ocurrió, vamos a poner un frasco que todo el mundo lo pueda ver. Y todos los sábados el que desee va a echar para el 13º sábado. ¿Y qué pasa? Lo que se recoja también ese día, que es el último, ¿verdad? Para ver cuánto tenemos y si tenemos más que lo que siempre damos. Fíjate, John, esa fue una buena idea, porque de lo poquito que se entregaba en el 13º sábado, con esa idea, nosotros, como son, ¿verdad? 3 meses, pues cuando llega ese 13º sábado, pasamos al doble de lo que dábamos antes, ¿entiendes? Y todavía seguimos siendo pocos miembros, no tan, quizás somos un poquito más, pero que esa idea funcionó y todavía está funcionando. Así que hay diferentes maneras, ¿verdad?, de ofrendar. John, ¿nos puedes entonces explicar esta última parte? Sí, hay dos historias aquí bien interesantes. Y la primera historia se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 3. La otra historia se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 37. Y la primera historia, pues nosotros conocemos a María, que ella rompió un frasco lleno de perfume y le lavó los pies al Señor y secó sus pies con su cabello. Cuando lo vio uno de los fariseos, ellos dijeron, pero mira, si nosotros podíamos haber vendido ese perfume que era bien costoso y bien caro, y podíamos coger el dinero y dárselo a los pobres. Pero él no estaba diciendo eso de corazón. Él estaba diciendo eso porque él veía en sus ojos la manipulación de agajarse parte del dinero para él, porque él era el tesorero de Jesús. Y John, perdona entonces que te interrumpa se dice que pues eran 10 meses de trabajo para obtener un perfume de la calidad que ella utilizó con Jesús. Así que algo caro, ¿me entiendes? era un perfume carísimo y la Biblia lo menciona, pero Jesús vio el corazón de ella, la amabilidad. ¿Por qué? Porque él mismo que dijo Jesús, vosotros no me vas a tener nunca, pero a los pobres siempre lo vas a tener, porque yo me voy a ir y no me vas a tener. Entonces ella estaba ungiendo al Señor y el Señor veía su corazón. Y entonces por eso fue que el Señor aceptó esa ofrenda cara de María, porque el Señor tenía el poder de leer los corazones. También podemos ver también la historia de Hechos cuando Bernabé realiza una compra, o sea, él vende un campo entero y dona todo el dinero para la obra del Señor. Entonces, eso también fue una generosidad bastante grande. Y hoy en día hay mucha gente que también, ¿verdad? Eh, Tienen tejenos y son pudientes y dicen, vamos a darle esto para la iglesia, Edwin. Yo me acuerdo cuando yo pequeño, un hombre que se llamaba Santana, allá en Sabana Grande, donde yo me crié, y él tenía una cantidad de tejenos, Edwin, que si yo te digo era más grande que una ciudad, eran montes y montes y montes. Tú ibas de una ciudad a la otra y todo ese campo era de él. Y entonces él no tenía hijos.
solamente tenía una esposa viejita y él, pero no tenía a quién darle su herencia. Entonces yo me recuerdo que él viene y le da una cantidad de terreno y dice, aquí cojan este terreno para que hagan una academia adventista. Y mira, y todo el mundo se puso mano a la obra y todo el mundo empezó a construir. Hicieron una academia adventista desde el primer grado hasta el quinto grado, porque no había muchos recursos para hacer demasiado grande la escuela, pero yo llegué a estudiar el quinto grado ahí. Y fue generoso él porque llegó a regalarle un pedacito de terreno a mi papá. A la gente que no tenían donde vivir le regalaba 500 metros de terreno. Mira, ahí vive. Y al final de su vida, pues ya comenzó a vender por pedazos, pero de una manera bien barato, bien barato. Y han pasado muchos años, porque yo tenía más o menos como unos eh, 8 o 9 años que yo me recuerdo. Y unos 10 años atrás, más de 25 o 30 años, esa academia adventista ahora se ha convertido en una academia grandísima. Se llama Academia Adventista del Suroeste. Lo pueden buscar allí en las fotos de la internet que tiene que estar. Ahora tiene hasta 2 pisos, tiene una cancha, tiene de todo, para que tú veas que el Señor bendice. Bien, vamos entonces, John, a ver si nos puedes leer, ¿verdad? Esa porción final del espíritu de profecía que se encuentra allí. Bueno, en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, porque tiene varios tomos. Si tú lo buscas en la página 576, mira lo que dice acerca de las ofrendas. Dice, Dios no recibe las ofrendas de nadie porque las necesite y no pueda tener gloria y riqueza sin ellas, sino porque es para beneficio de sus siervos entregar a Dios las cosas que son del Señor. Él recibirá las ofrendas de buena voluntad del corazón contrito y recompensará al dador con las más ricas bendiciones. Las recibe como el sacrificio de agradecida obediencia. Requiere y acepta nuestro oro y plata como una evidencia de que todo lo que tenemos y somos pertenece a Él. Sin amor puro, la más cara ofrenda es demasiado pobre para que Dios la acepte. Bien, John, las últimas palabras, ¿verdad? Que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, estamos comenzando un trimestre nuevo. Ya creo que es la segunda lección, si no me equivoco. Y no se sigan perdiendo la tercera y la cuarta, porque estos 13 sábados están bastante bien interesantes. Y recordando nuestras redes sociales, usted busca a mi compañero John Morales por Noticiero Morales, usted lo escribe así. Puede buscarlo por YouTube y Facebook. A mí me busca por delvalle.e, también por Facebook y YouTube. Pero por Instagram me puede buscar Del Valle 2022. Y también me puede buscar por TikTok, también estamos por allí. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.